Meditaciones sobre las 7 palabras. Dr. Andrés Meléndez. Revisión 2022. Cristo para todas las naciones. Todos los derechos reservados. Introducción. Las 7 palabras que nuestro Señor pronunció en la cruz son palabras que nos hablan del sufrimiento de Dios y del hombre. Si deseamos descubrir el significado del cristianismo, tenemos que comprender el concepto del sufrimiento. Por más que prefiramos describir la religión cristiana en otros términos, nos queda la indiscutible realidad de que el sufrimiento tiene que ver tanto con el problema como con la solución de los problemas del mundo. El sufrimiento humano es evidencia del desorden que existe en el mundo, la consecuencia del hecho que el hombre se ha separado de Dios. Y esa separación es la que motivó el sufrimiento de Cristo. Sin el sufrimiento, el mal no puede ser afrontado ni conquistado, porque los problemas se resuelven y el orden se establece en el mundo solo cuando alguien está dispuesto a sacrificarse y padecer por causa de otros. Y eso fue lo que Cristo hizo. Se sacrificó por toda la humanidad, dando su vida para rescatarla y redimirla. Las 7 palabras nos proclaman que a través del sufrimiento de Cristo puede haber comunión no solo entre Dios y el hombre, sino también entre los hombres. Las 7 palabras de sufrimiento forman el Evangelio cristiano con todas sus implicaciones. La primera palabra de sufrimiento. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Cristo le pide al Padre que perdone a los que no saben lo que están haciendo, a los que no se dan cuenta de que el pecado crea sufrimiento. El sufrimiento tiene significado porque no es accidental. No resolvemos ningún problema si decimos que el sufrimiento es simplemente obra del diablo o quizás obra de Dios. Hasta que no reconozcamos que la causa de toda necesidad y sufrimiento humano es la carencia de amor, no podremos ver el cuadro completo ni comprendernos a nosotros mismos. El dolor que hay en el corazón de Dios y de mi semejante se debe a que no los he tratado con amor. El pecado de no saber lo que estamos haciendo es el pecado de usar a Dios y al prójimo para lograr nuestros propios propósitos, manipulándolos y dominándolos. La cruz es un símbolo del sufrimiento de Dios y del prójimo, porque nos hemos negado a amar, porque tratamos de imponer nuestros derechos. Dios sufre porque el hombre abusa de los dones que Él le ha concedido. Su corazón se aflige a causa de lo que nosotros hacemos con nosotros mismos y con nuestro prójimo. Y ese corazón afligido de Dios se puede ver en cada uno de nuestros hermanos que sufre a causa de nuestro desdén e indiferencia. Pero no basta decir que el hombre causa sufrimiento, pues el sufrimiento de la cruz es algo más que una revelación del pecado humano. Revela también la naturaleza del perdón divino. Nuestro Señor está dispuesto a sufrir no solo para que sepamos lo que hay en nuestro corazón, sino para que sepamos también lo que hay en el corazón de Dios. La cruz nos habla de nuestro orgullo, apatía y egoísmo y nos revela la maldad monstruosa del hombre quien, sabiéndolo o no, causa sufrimiento a Dios y al prójimo. Pero el Cristo que sufre habla del amor redentor de Dios y de la manera misericordiosa como Él trata la situación humana. La primera palabra de sufrimiento la pronuncia Cristo, quien sufre por voluntad propia.
Mientras el hombre quiere ser como Dios, autosuficiente y sin sentirse obligado a nadie, Cristo procede de una manera diferente. Se entrega al sufrimiento del mundo, no quiere ser diferente a nosotros, sino que se hace uno de nosotros y carga nuestros pecados como si fueran su responsabilidad. Jesús no se avergonzó de hacer suyo nuestro sufrimiento. No hizo valer sus derechos ni culpó a quienes causaron su sufrimiento. No, Él se entregó a sufrir por el mundo y así cumplir la antigua profecía del hombre más sufrido, del varón de dolores que describe Isaías en el capítulo 53. Por eso puede pronunciar su súplica: Padre, perdónalos. El perdón quiere decir que estoy dispuesto a sufrir por el otro. Quiere decir que hago mío el dolor, aunque en realidad no lo sea. Quiere decir que no permitiré que se interponga el sufrimiento causado por otros. Entonces, cada vez que se predica esta cruz y se habla al mundo acerca de este sufrimiento, cada cual debe saber que Dios se ha identificado con nosotros, se ha unido a nuestro sufrimiento, y así cada vez que alguien sufre, puede ser consolado con el conocimiento de que está en compañía de Cristo, su hermano y Salvador. Amén. Oración. Señor Jesucristo, nuestro pecado causó tu sufrimiento, pero aún así tú perdonaste todos nuestros pecados. Perdónanos por el dolor que te hemos causado a ti y a los demás. A través de tu cruz, revélanos continuamente la gravedad de nuestro pecado y la profundidad de tu perdón. Así como tú te hiciste el hombre más sufrido y el varón de dolores para la humanidad, de la misma manera haznos a tu semejanza, sirviendo a otros mientras sufrimos por ellos. Perdónanos cuando no sabemos lo que hacemos y ayúdanos a hacer lo que tú haces, perdonando a otros por amor a ti, quien con el Padre y el Espíritu Santo eres un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. La segunda palabra de sufrimiento. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. La segunda palabra de sufrimiento nos dice que Cristo muere para poner fin al sufrimiento. Cuando uno de los ladrones le dice que se salve a sí mismo, posiblemente descendiendo de la cruz, Cristo no accede a su súplica, ni está dispuesto a acortar su propio sufrimiento, porque sabe que a menos que sufra por completo, no puede quitar la condenación y el sufrimiento del mundo. Nuestro Señor vino para sanar, pero el sanar acarrea sufrimiento. No puede haber una vida nueva a menos que la vieja sea sanada. No puede haber resurrección sin la crucifixión. No puede haber paraíso sin la experiencia del dolor del infierno. El paraíso no quiere decir que el hombre sea llevado más allá del sufrimiento. Para alcanzar el paraíso hay que estar dispuesto a pasar por la prueba rigurosa de la crucifixión. Uno de los ladrones trata de librarse fácilmente de su situación. Desea vivir sin la cruz. El otro se da cuenta de que sin la cruz no puede haber nada. Cristo tiene que permitir que el sufrimiento haga su estrago para demostrar que Él es la presencia sanadora de Dios. Tiene que experimentar el sufrimiento de lo antiguo y someterse a los dardos de Satanás y el sacudimiento del pecado y la muerte. Tiene que identificarse con la conducta perturbadora de la humanidad, a fin de mostrarse vencedor en medio de una humanidad cuyo destino es sufrimiento y muerte. Sin Dios, el sufrimiento es irrazonable y cruel.
Pero Dios no se mantiene apartado en la imperturbable serenidad del cielo. La cruz quiere decir que Él no es simplemente un espectador del sufrimiento humano. No es un extraño a las lágrimas y tragedias de la vida. Dios está siempre presente con nosotros. El milagro consiste no en que Él se compadece del sufrimiento, sino en que Él participa de ese sufrimiento. Ante tal actitud de Dios, no podemos quejarnos por los sufrimientos de esta vida. Cuán grande fue el peso de su sufrimiento. Los dolores de toda la humanidad estaban en su corazón. Nadie que haya comprendido lo que esto quiere decir se atreverá a injuriar a Dios por no ser bondadoso. Todas nuestras acusaciones y quejas enmudecen ante la visión de la agonía de Cristo. Quien trate de evadir la cruz no podrá descubrir la razón del sufrimiento de Cristo ni del suyo propio. Somos liberados por la cruz, pero no somos librados de ella. No es fácil perdonar. Siempre existe el peligro de esquivar la cruz, de tratar de escaparnos del gran impacto del juicio de Dios, de tratar de desviarnos del procedimiento de ser sanos y salvos por medio del sufrimiento. Cuando se le somete a un simple perdón de rutina, se defrauda al ser humano de la verdadera renovación interna. Pedirle a Cristo que baje de la cruz y desear que la cruz sea quitada de nuestra experiencia equivale a defraudar la verdadera razón de la vida, es poner un obstáculo a la gracia de Dios. El arrepentimiento es una experiencia penosa, pero también preciosa. La crucifixión ocurre cuando nos damos cuenta de que nuestras obras solo merecen el juicio de Dios y que Cristo sufre inocentemente. El hoy del paraíso es el día del arrepentimiento y la renovación, pues es el día que somos crucificados con Cristo. Vivir es morir en Cristo. La debilidad, el pecado y la desesperación que encuentro en mí mismo es el lugar donde la cruz me habla, donde Cristo se encuentra conmigo. Mi sufrimiento termina porque hay uno que sufre por mí, pero hasta el fin seguirá mi sufrimiento para que yo pueda unirme a Cristo, quien bebió la copa de sufrimiento para que yo no perezca, y no obstante yo también tengo que beberla para poder tener su vida. Oración. Señor Jesucristo, te alabamos porque mediante tu cruz pusiste fin al sufrimiento y te damos gracias, porque mediante tu sufrimiento has traído salvación a toda la humanidad. Por medio de tu obra, renuévanos en nuestra vida de lucha interna y enséñanos a conocer algo de tu experiencia para que obtengamos la victoria. Concédenos tu comunión para que por fin compartamos el paraíso eternamente contigo, quien con el Padre y el Espíritu Santo eres, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La tercera palabra de sufrimiento. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Juan 19, 26 a 27. La tercera palabra de sufrimiento quiere decir que no estamos solos en nuestro sufrimiento. Cristo hace que el sufrimiento sirva al amor. Su sufrimiento llega a ser el centro mismo de nuestra comunión con Dios y con nuestros semejantes. Mediante su cruz, Cristo nos une a todos porque en nuestro sufrimiento lo necesitamos a Él y nos necesitamos los unos a los otros. La tragedia del infierno consiste
en que las personas son incapaces de estar en comunión con Dios o de hacer más liviano el peso del dolor ajeno compartiéndolo con quien lo padece. En el sufrimiento nos comunicamos con nuestros semejantes. Esta es la forma de terapia que más se ha descuidado en la actualidad. No consideramos como seres humanos a otras personas que se hallan en necesidad. No sufrimos con ellos y por ellos. En realidad, menospreciamos a otros cuando presumimos saber lo que otros desean decir. Nos ponemos impacientes y no les prestamos atención, sino que buscamos la oportunidad de deshacernos de ellos. Rehusamos escuchar a otros, pensando solo en lo que vamos a seguir diciendo. Pero Cristo nos pone en comunión unos con otros, porque Él primero se puso en comunión con nosotros. Él lleva el peso de nuestra carga para que nosotros podamos llevar el peso de las cargas ajenas. Pero en esto debemos tener cuidado. El llevar el peso de las cargas ajenas no quiere decir que no llevemos las nuestras. Sin el sufrimiento, el adolescente no llega a la madurez y el cristiano no crece en la gracia. No nos hacemos personas porque alguien se hace cargo de nuestras responsabilidades. Llegamos a la madurez cuando alguien nos ayuda, nos ama en medio del dolor que llevamos. A veces es necesario permitir que continúe el sufrimiento de otros para su propio bien. Cada cual tiene que afrontar la responsabilidad de lo que es y hace. María tiene que experimentar su dependencia materna de un hijo para hallar en él al Hijo de Dios que quita el pecado del mundo, inclusive el de ella. Juan ha de saber que seguir a Cristo es amar a nuestros semejantes y que la cruz no es una derrota, sino el medio que nos une a otros. Tratar de quitarle a alguien sus problemas no es ayudar, al contrario, le ayudamos cuando le extendemos nuestro amor en medio de sus dificultades. Amar a alguien y padecer por él es como decirle que se vuelva a apoderar de él mismo, y esto lo fortalece para las exigencias de la vida. Cristo llevó mis pecados en el madero de la cruz, pero esto no quiere decir que ya no tengo que ocuparme de mis pecados. Lo que sí quiere decir es que Él me sostiene con su perdón y consuelo cuando me veo perturbado por causa de mis pecados. La cruz permanece en mi vida, y yo sufro bajo el peso de mi pecado. Pero por cuanto Cristo sufre por mí, y me ama, y me acepta, puedo soportar la carga que me aplastaría si tuviera que llevarla solo. De la misma manera, la cruz permanece en la vida de mi semejante, pero yo me identifico con su necesidad. Lo amo y acepto, y así lo ayudo a llevar su carga. Juntos llevamos nuestras cargas porque Cristo mismo lleva las nuestras. Oración. Señor Jesucristo, gracias por no dejarnos solos con nuestros sufrimientos, sino usarlos para establecer comunión con nosotros. Al llevar nuestras cargas, nos has dado el poder para llevar también las de otros. Sosténnos en esta tarea para que, así como tú nos amas y aceptas, nosotros podamos identificarnos con nuestro prójimo y le ayudemos a llevar su cruz. Haz que el sufrimiento sirva al amor, para que así podamos servir a otros y te sirvamos a ti, quien con el Padre y el Espíritu Santo eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. La cuarta palabra de sufrimiento. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Juan 19:28.
Esta palabra habla de lo vergonzoso que puede ser el sufrimiento. Cristo no se avergonzó de pedir agua, pero en eso consistía su vergüenza, su falta de defensa. El que Dios pida ayuda demuestra la mansedumbre y humildad a que tuvo que someterse a fin de consumar nuestra salvación. Hay algo acerca de la majestuosa santidad de Dios que lo haría remoto e inaccesible si no fuera por el Cristo que se sometió al sufrimiento. Sin el sufrimiento en la cruz, la distancia que nos separa de Él sería abrumadora y nos aplastaría. Pero la incapacidad de Cristo en su estado de humillación es la vergüenza de Dios, quien baja a nuestro nivel y disipa el terror que podría infundirnos. La súplica por agua y la vergüenza que encierra esa súplica es la oración del hombre que sufre como sustituto de la humanidad. Con ella, Jesús renuncia a su grandeza para hacerse humilde, se despoja de su majestad para poder perdonar. Tal vergüenza es la señal de la humillación del Señor. Él es el Rey, pero se vuelve el siervo de todos. Él es el Señor, pero se somete al padecimiento de la vergüenza para hacerse el Salvador del mundo. El Dios distante, que está por sobre todas las cosas, se acerca a nosotros. La única credencial que presenta el Mesías consiste en que se cuenta a sí mismo entre los que padecen hambre, sed, desnudez, enfermedad y cárcel, volviéndose así indefenso. Cristo no presenció nuestro sufrimiento desde lejos, sino que participó de él totalmente. De ese modo, se hizo uno de nosotros para hacernos uno con él. Esta palabra nos declara que el Señor es también nuestro hermano. Alguien puede desesperarse al ver la impotencia, humildad y sufrimiento de Cristo, pero Él estaba dispuesto a arriesgarse a todo esto. Sabía perfectamente que el ser humano en su impotencia no podía ponerse al alcance de la comunión y el perdón divinos. Por eso Cristo se sometió a la impotencia. Sabía que si el ser humano no puede hallar a un hermano en el sufrimiento, mucho menos puede hallar a Dios. No existe ningún atajo que pueda conducir al hombre a la salvación y a la gloria. Solamente puede hacerlo la cruz con todo su sufrimiento y vergüenza. Así, el sufrimiento de la cruz explica por qué la palabra que se predica es locura e insensatez al hombre natural. La palabra, bien sea escrita, hablada o sacramental, es objeto de vergüenza al hombre natural. Lo mismo sucede con la cruz. La palabra no viene a nosotros con santidad aterrorizante. Puede ser menospreciada y rechazada. No apela a ninguna defensa fuera de su propia comunicación del amor en medio del sufrimiento. Dios se ha hecho parte de la triste situación en que nos hallamos, y cuando lo invocamos en el día de la angustia, Él nos oye y nosotros lo oímos a Él. Y todo porque Él experimentó la vergüenza del sufrimiento, y tal vergüenza es su gloria y nuestra salvación. Oración. Señor Jesucristo, te adoramos por medio de la vergüenza de tu sufrimiento. En tu impotencia vemos tu gloria. Te damos gracias porque no presenciaste nuestra triste condición desde la distancia, sino que para librarnos te hiciste parte de nuestra experiencia e impotencia. Concede que no nos avergoncemos ni ofendamos de la vergüenza a la que tuviste que someterte para ofrecernos la salvación. Conserva en nosotros una visión clara de la vergüenza de tu sufrimiento, para que siempre te demos honra a ti, quien con el Padre y el Espíritu Santo
eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. La quinta palabra de sufrimiento. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Esta palabra procede de la profundidad del sufrimiento. Aquí llega a su punto culminante el drama del perdón que el Dios que sufre ofrece a la humanidad. Aquí se halla el desamparo total que Cristo tuvo que experimentar. Al contemplar el significado de esta palabra, no hallamos cómo explicarla. Explicarla equivaldría a destruir el misterio y la verdad que ella encierra. En cierto sentido, esta es una palabra impenetrable. Dios hizo lo que ningún ser humano puede hacer o necesita hacer: experimentar la muerte en todo su terror, tanto en su cuerpo como en su alma. La muerte es el enemigo del hombre, y estar en las manos de la muerte es igual a ser desamparado por Dios. La muerte no consiste simplemente en separar el cuerpo del alma. En la muerte, todo hombre padece la experiencia terrible de ser lanzado a la nada ante Dios. Pero aunque la muerte causa lo peor en Cristo, ella no puede hacerle daño. El pecado del mundo causa un gran sufrimiento a Cristo, pero no lo puede vencer. Cristo sufre profundamente no solo por nosotros, sino con nosotros. Algo de su experiencia no se le escapa al ser humano, si éste ha de padecer la muerte. La muerte causa lo peor en nosotros, pero debemos recordar que Cristo ha quitado a la muerte su poder destructor. ¿Qué valor tiene todo esto en nuestra vida? Podemos lamentarnos de la realidad de ciertas cosas y afrontar todos los pensamientos aterradores y dudas de la vida, y sin embargo, no ser consumidos. Podemos pasar por el infierno de ser nada delante de Dios y aún en medio de la muerte, darnos cuenta de que Él persigue su propósito de librarnos. Si suponemos que a nuestro Señor se le hizo posible el sufrimiento de la cruz, porque sabía que todo saldría bien, perdemos algo del significado de su muerte y lo que quiere decir ser desamparado por su Padre. Su muerte fue real, fue final. Pero ni en su última agonía desconfía de Dios. Aunque está completamente desamparado, no se desespera. Muere con la mayor fe y confianza, aun cuando nada parece respaldar su fe. Muere creyendo en la misericordia de Dios. Está seguro de que en su muerte el Padre lo acepta por completo. Cristo no vivió para sí mismo ni tampoco murió por sí mismo. Murió por otros, y por eso vive. Y ahora nosotros, que tenemos que experimentar la muerte, podemos estar seguros de que nuestro destino final no es la perdición, pues Dios nos acepta en su Hijo Jesucristo. Podemos pasar por el valle de sombra de muerte y no ser destruidos, porque Cristo ya pasó por ese valle para salvarnos eternamente. Oración. Señor Jesucristo, nadie puede comprender la profundidad de tu sufrimiento por nosotros. Fuiste desamparado y caíste en manos de nuestros enemigos, pero no pudieron vencerte. A ti, Cristo, sea todo honor y gloria por el desamparo que padeciste por nosotros. Consérvanos en la seguridad de que jamás seremos desamparados o destruidos. Ayúdanos a seguir creyendo y confiando en ti. Haz que te invoquemos en toda angustia de la vida, y líbranos para que siempre vivamos contigo, quien con el Padre y con el Espíritu Santo
Eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. La sexta palabra de sufrimiento. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Juan 19:30. ¿Ha terminado el sufrimiento? Sí, porque algo decisivo aconteció en el acto redentor de Cristo. Fue destruido el poder de la muerte. Al sufrimiento se le ha quitado el poder de hacer daño. La cruz puso fin a la hostilidad y la separación. ¿Ha terminado el sufrimiento? No, porque Cristo sigue sufriendo con su iglesia, con sus redimidos. Aunque el resultado ya se haya decidido, la batalla sigue en su furia. No se ha terminado el sufrimiento. Todavía llevamos la cruz. Todavía llevamos el viejo Adán. Pero algunas cosas sí fueron consumadas. El dominio del pecado y de la muerte sobre la vida del hombre, el reino de las tinieblas, la maldición de la muerte, el poder de Satanás, todo esto llegó a su fin de la manera más decisiva y convincente. Las aflicciones del tiempo presente, aunque aún permanecen, no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. El consumado es de Cristo fue el grito de victoria, el triunfo decisivo, el acto de Dios mediante el cual se puso fin al desamparo. Con su consumado es, Cristo derrotó por completo a todos los enemigos del hombre. Si bien el acto decisivo fue consumado, la victoria final todavía no se ha celebrado. El sufrimiento todavía continúa. El diablo, como león rugiente, todavía anda buscando a quien devorar. El viejo Adán todavía no se ha despegado de nosotros. El mundo pecador sigue embistiendo al cristiano. La burla que produce la humildad de la cruz no ha desaparecido. Las exigencias de la ley han sido satisfechas, pero todavía se sienten sus acontecimientos. El aguijón de la muerte ha sido vencido, pero todavía se empeña en revelar nuestra impotencia. El pecador ha sido justificado, pero todavía tenemos que seguir crucificando la carne. El consumado es de la cruz sale a resaltar en nuestro bautismo, en la celebración de la Santa Cena, en cada proclamación del Evangelio Salvador. Pero todavía esperamos el día final, cuando será enjugada toda lágrima de nuestros ojos. Tampoco ha sido consumada la destrucción de lo malo en cada uno de los pecadores, ni la renovación completa del nuevo hombre. Todavía continúa el proceso de la santificación. Cuando vivimos como si nuestro pecado fuera tan grande como para no poder ser perdonado por Dios, o vivimos en un espíritu de derrotismo, necesitamos oír esta palabra de sufrimiento. Consumado es. Cuando pasamos el tiempo tratando de justificar nuestras acciones o entregándonos a la desesperación, necesitamos recibir otra vez estas palabras divinas de sufrimiento. Consumado es. Pero cuando vivimos como si no tuviéramos un conflicto interno, como si hubiéramos logrado la perfección espiritual, como si estuviéramos satisfechos con el status quo, indiferentes al llamamiento al arrepentimiento, despreciando la cruz y pasando por alto a nuestro prójimo, entonces debemos recordar que la obra de Cristo no se ha consumado aún. Aunque sea un hecho sucedido en el pasado, la cruz no ha desaparecido. Pero precisamente porque es un hecho verdadero, podemos sobrellevar todo el sufrimiento y vencer la muerte mediante el consumado es de nuestro Redentor. Oración. Señor Jesucristo, tú eres el autor
y consumador de nuestra fe y de nuestra vida. Te adoramos por tu cruz y carácter decisivo. Tú has destruido el poder de lo malo y nos has librado de la maldición del desamparo. Concédenos una conducta diaria que se ajuste continuamente a tu voluntad para que, mediante el poder de tu salvación, podamos vencer el impulso pecaminoso de nuestra naturaleza, hasta que participemos de la victoria final y vivamos eternamente contigo, quien con el Padre y el Espíritu Santo eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. La séptima palabra de sufrimiento. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Lucas 23, 46. Cuando el sufrimiento termina, se siente alivio. Pero en realidad el sufrimiento no termina y no hay alivio, a menos que uno se encomiende a Dios. Incluso en su última agonía, nuestro Señor Jesucristo se encomienda a las manos de su Padre. Cristo muere confiando en Él, pero no muere sin antes consumar por completo la redención del hombre y asegurarle su bienestar eterno. Ya desde el comienzo, desde aquellos días que pasó en el templo con los doctores de la ley, desde la tentación agonizante en el desierto, desde el momento de su bautismo hasta el tormento del huerto, el juicio vergonzoso y la miseria de la cruz, Jesús siempre conservó inalterable la determinación de cumplir con la voluntad del Padre y consumar la obra para la cual había sido enviado. En cada momento penoso de su ministerio fue obediente a su Padre, demostrando así su amor a Él por sobre todas las cosas. Nada lo desvía del cumplimiento de su misión. Ni su sufrimiento ni su muerte lo inducen a quejarse de su Padre, ni a proclamar su inocencia, ni a vindicar su santidad. Más bien, muere confiadamente, encomendándose a su Padre con una oración llena de fe y confianza. Y así consagra también el último suspiro del creyente. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Son las palabras del Cristo que sufre, menospreciado por los hombres y desamparado por Dios. El Cristo que, a pesar de todo, sigue confiando en su Padre. El Cristo que pierde su vida, pero sigue depositando su confianza en Dios, y así halla vida, porque la vida se encuentra en las manos del Padre. Con estas palabras lo perdemos todo, pero no nos perdemos a nosotros mismos. Confiando en Dios podemos hacerle frente al último momento de nuestra vida y dar nuestro último suspiro. La muerte no es simplemente caer en las manos del enemigo, sino caer en las manos del vencedor eterno. La muerte es una transfiguración, no porque volamos a mundos desconocidos, sino porque en el sepulcro nos encontramos con Dios. El Creador sigue siendo el Creador, y las manos que nos formaron del polvo de la tierra también nos reformarán del polvo del sepulcro. Las 7 palabras de sufrimiento. Padre, perdónalos. Hoy estarás conmigo en el paraíso. He aquí tu hijo. He aquí tu madre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed. Consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Comienzan y terminan con la exclamación Padre. No hay razón para la vida ni la muerte, y no hay explicación para el sufrimiento sin esta exclamación, sin esta palabra, sin este sufrimiento.
Las 7 palabras de sufrimiento son el Evangelio del amor redentor. Oración. Señor Jesucristo, al encomendarte al Padre y al Espíritu Santo, el dador de la vida, has consagrado el último momento del creyente. Concede que siempre hallemos nuestra vida en las manos de ese mismo Padre y ese mismo Espíritu. Aunque perdamos todo, no nos perdamos a nosotros mismos. Sosténnos durante toda nuestra vida y en el momento de la muerte para que, mediante la visión de tu amor redentor, por fin seamos trasladados a la plenitud de la resurrección. Te lo pedimos por tu infinito amor y tus propios méritos. Amén.